Alegría para los primeros ganadores de la noche y celebraciones para los segundos. Primera y segunda fuerza política en el Parlamento de Navarra y toda una incógnita por saber quién gobernará Navarra tras los resultados de ayer. Un escenario abierto y por pactar. Lo que está claro es la derrota del cuatripartito, una derrota que asumió la propia Barcos, desplome de partidos como Podemos e Izquierda Esquerra, que podría desaparecer de la Cámara. Queda por escrutarse casi un 2% de votos y obtuvo el 3%, el mínimo para obtener escaño. Navarra Suma se encuentra a 24 votos de obtener uno más. Gracias. En Pamplona, al igual que en el Parlamento, vuelco al cambio de 2015. Enrique Maya a punto estuvo de obtener la mayoría absoluta. Subió también el PSN de Maite Esporrini. Desaparecieron Aranzadi e Izquierda Esquerra. Cayó también Guero Abay y Asirón, a pesar del aumento en 2 concejales, que se queda sin apoyos. Y el mapa municipal en Navarra cambia de color tras las elecciones, con la recuperación por parte de Navarra Suma de buena parte de las principales localidades como Barañáin, Estella o Tafalla, desbancando a EH Bildu, o el Valle de Hues y Fitur Mayor, arrebatando la alcaldía a Guero Abay. Y en Tudela, Navarra Suma dio la vuelta por completo en el ayuntamiento, obteniendo la mayoría absoluta frente a Eneco Larrarte, que perdía la alcaldía en favor del regionalista Alejandro Toquero. Muy buenas noches. Ese es el resumen, así, a vuela pluma, sin entrar a muchos detalles de lo que fue una noche electoral trepidante. Por delante mucho que hablar, mucho que pactar, mucho que consensuar, y ahora lo que nos toca es intentar verlo con algo de perspectiva, si es que hay tiempo de hacerlo. El tiempo apremia, los días pasan y el calendario poco a poco se va a ir cerrando. Esta noche vamos a jugar a las mayorías y a las minorías, también a los pactos, porque en los próximos días va a ser fundamental ver cómo queda cada partido y cómo se posicionan también sus líderes. No estoy solo, estoy muy bien acompañado por compañeros periodistas que algo saben de todo lo que está pasando. Marisa Lacabe, periodista de Onda Cero Navarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros de noche en noche. Estamos cansados, ¿no? No vamos a negarlo, pero bueno, resistimos. En Onda Cero también lo disteis todo anoche. Sí, terminábamos de emitir a las 2 de la mañana, exactamente. No está mal. Eso de emitir está muy bien. Luego me cuentas qué otro verbo se puede conjugar. José Murugarren, redactor jefe de Diario de Navarra, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, buenas noches a vosotros y gracias a vosotros. Lo del periódico también, ya las 3 no son suficientes, ¿no? El periódico va más allá todavía, si cabe. La noche se hizo larga ayer, hicimos 2 ediciones, la primera la terminamos a la 1:30 de la madrugada y la segunda pues fue hacia las 3 de la mañana. Una noche intensa, todavía no nos hemos recuperado, pero yo creo que estamos un poco viviendo la efervescencia esta colectiva, ¿no? Un poco producto de la jornada que vivimos ayer. A ver esa gaseosa si termina de bajar. Aquí ya se lo contamos ayer, también vivimos con mucha intensidad, igual que mi compañera Vera Villafranca, siguiendo a Navarra Suma. Vera, buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Pensábamos que habíamos trasnochado, pero viendo a los compañeros de la prensa, habremos madrugado más, eso sí, habremos madrugado más, porque esta mañana ya tocaba hacer todo el balance, recopilar, poner cada cosa en su sitio e intentar hacer un resumen comprensible, ¿no?, de la intensa noche de ayer. Así es, Javier Domínguez, muy buenas noches. Buenas noches. Como asesor de comunicación, experto analista y periodista, ha habido muchas noches de estas, sí, y las que quedan por llegar, ¿no? Sí, precisamente en Onda Cero estuve yo ayer, la compartí con Marisa y con otros muchos compañeros de esa casa, y bueno, que sigan llegando noches así, porque la de ayer fue realmente emocionante y fue de las que gusta contar, por ese baile de escaños, por ese 3,01, 3,04, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Oye, que no llegamos al 100, pues seguimos hablando. Sí, más vale que la verdad que estuvo interesante. Sí, porque podríamos seguir ahora. No tenemos medida, no tenemos medida. En fin, hablábamos del juego de las mayorías que ha vuelto a cambiar en Navarra. El cuatripartito perdió su mayoría de 26, se quedó en 20 escaños el Parlamento Foral por la debacle de Podemos y la caída de Izquierda Esquerra.
PSN volvió a escalar la segunda fuerza en Navarra, consiguiendo 4 escaños más. Navarra Suma volvió a ganar las elecciones, su apuesta por una coalición a 3 le dio 2 parlamentarios más. Le hemos quitado la mayoría al cuadripartito en Navarra. La coalición Sumó y la alianza A3 UPN-PP Ciudadanos consiguió 2 escaños más, siendo primera fuerza con 19 parlamentarios. Pasó de 115.000 votantes en 2015, un 34% de los votos, a conseguir 124.000 y un 36% de los resultados. La mayor subida fue la del Partido Socialista, de quinta fuerza y 7 parlamentarios a segunda con 11. Consiguió 25.000 votos más que en 2015. Entre la primera y segunda fuerza suman 30 parlamentarios, por lo que el cuatripartito perdió su mayoría de 26, quedándose en 20. Geroa Bai se mantuvo con 9, ganó 6.000 votos, pero cayó a tercera fuerza. Un camino a explorar diferente. EH Bildu mantuvo 8 parlamentarios, ganando 1.500 votantes. El mayor descalabro fue para Podemos, pasando de 7 parlamentarios a 2. El Partido Morado se dejó anoche en Navarra 30.000 votos. Izquierda Esquerra perdió solo 2.000, pero se quedó con un único parlamentario, con lo que baja de 2 a 1. Una Cámara que queda dividida de momento de este modo, sin la irrupción de Vox, que con 4.397 votos, un 1,2% del total, se queda muy lejos del 3% necesario para llegar al escaño. Malos datos que contrastan con los 17.600 votos que Vox consiguió en Navarra en las generales, llegando entonces al 4% del escrutinio. Hay muchas preguntas. Una de ellas es, con estos resultados, ¿ahora qué? ¿Se puede gobernar Navarra? Navarra Suma y PSN aspiran a la presidencia, pero ambos dicen que no piensan apoyarse ni darse la abstención. Sin PSN, Esparza no cuenta con apoyos y PSN necesitaría o de la abstención que le niega Navarra Suma o de la abstención de EH Bildu para gobernar junto a Podemos, Izquierda Esquerra y Geroa Bai. Barcos era la primera en reconocer la nueva situación. El cuatripartito ya era historia. María Chivite, en sus manos está de dirigir una mayoría progresista. Pero le emplaza a buscar gobiernos de progreso también en los ayuntamientos. De aquellas localidades navarras, ciudades y pueblos que han optado claramente también en mayorías por una mayoría progresista. Y Chivite coge el guante. Como segunda fuerza quiere liderar la alternativa a Navarra Suma. Queremos liderar un gobierno de progreso en esta comunidad. No le vamos a dar nuestros votos al señor Esparza. Queremos abrir un nuevo tiempo en Navarra. La suma con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Esquerra le daría 23, por lo que necesitaría la abstención de EH Bildu o Navarra Suma. Con Bildu insiste en que no van a llegar a acuerdos, pero quizás sí que sería necesaria su abstención. No vamos a llegar a acuerdos con Bildu. También podría estar la abstención de Navarra Suma, ¿por qué no? Porque Javier Esparza ya se lo dijo claro anoche, no piensa abstenerse. Nosotros no vamos a hacer presidenta a María Chivite, ni nos vamos a abstener. Como primera fuerza quiere recuperar el gobierno. Nos ha encomendado formar un gobierno en esta tierra, un gobierno sin nacionalismo. Llamaré a María Chivite para formar un gobierno constitucionalista en Navarra. Si están dispuestos a contar con Bildu, que den el paso. Y si no, que lleguen a un acuerdo con nosotros. El acuerdo les daría mayoría absoluta a la espera de los resultados provisionales entre 30 y 31 parlamentarios, pero el acuerdo está difícil. Aunque Javier Esparza insiste, ya se ha puesto en contacto con María Chivite esta mañana. ¿Qué le va a ofrecer a María Chivite en esa conversación que tenga mañana con ella? Vamos a hablar de programa, vamos a ver qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa. Una conversación entre 2 partidos que aspiran a gobernar Navarra. Le he escuchado a la señora Chivite decir que con la abstención de Navarra Suma, quién sabe, no, pues que tenga claro que con la abstención de Navarra Suma no va a ser. ¿Por qué? Porque sería engañar a la gente. Si Pedro Sánchez con el 28% de los apoyos tiene legitimidad para gobernar España, Javier Esparza con el más del 35% tiene más legitimidad para gobernar Navarra. Tenemos claro que en la coherencia que hemos mantenido durante toda la campaña no vamos a hacer al señor Esparza presidente y por lo tanto queremos acuerdos progresistas. Veremos a ver, teniendo en cuenta que con Bildu no vamos a hacer un gobierno, bueno, pues hablaremos con el resto de fuerzas políticas. Todavía hay 3 meses para decidir y negociar la presidencia del Gobierno de Navarra. Si no se consigue, el 26 de agosto habría que convocar nuevas elecciones. Y como decíamos, todo esto es provisional porque faltan votos por conocerse. Las incidencias surgidas en 17 mesas electorales, aproximadamente 6.500 votos emitidos pendientes de escrutar, tendrán que esperar al miércoles para ser revisadas. Son 8 mesas de Pamplona y 9 de Burlada, Cadreita, Estella o el Valle de Hues. También faltan los 1.611 votos que llegan del extranjero. Y todo esto podría cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque Izquierda Esquerra está ahora mismo en el 3% de los votos, con lo que bajando de ese porcentaje
podría quedarse fuera, podría no, se quedaría fuera del Parlamento y su escaño podría ir a parar a Bildu. Ahora bien, EH Bildu tiene en liza otro escaño, ya que estaría a 24 votos de perderlo en favor de Navarra Suma. Tras el recuento de los más de 6.000 votos que faltan, podría darse que Navarra Suma tuviera 20, EH Bildu se mantuviera o perdiera 1 e Izquierda Esquerra desapareciera de la Cámara Foral. El cuatripartito se ha quedado lejos de revalidar la mayoría que ha ostentado 4 años. La debacle de Podemos y la bajada de Izquierda Esquerra ha impedido reeditar el actual gobierno. No había consuelo posible en la sede de Geroa-Bai, ni siquiera la mejora en los resultados, en unos 6.000 votos más, ayudaba. Uxue Barkos se sabía anoche fuera del Palacio de Navarra y lamentaba que no fueran a liderar un nuevo ejecutivo. Perdemos desde Geroa-Bai, como os decía, una circunstancia cierta al frente del Gobierno de Navarra, que es la de dirigir el proceso que desde aquí y en los próximos meses debe consolidar esa estabilidad política que Geroa-Bai al frente del Gobierno de Navarra ha sabido dar a esta sociedad. Sensación parecida en EH Bildu, más votos que no servirán para consolidar el que era gobierno cuatripartito. Lamentos en la formación abertzale porque no se repitieron los 26 escaños de las anteriores elecciones. Sin ninguna duda, pues los resultados no han sido buenos. Nuestro objetivo fundamental era que el cambio tuviera una mayoría suficiente para seguir avanzando y no lo hemos conseguido. El motivo de la pérdida del actual gobierno está en la debacle de Podemos. Se dejó por el camino 2 de cada 3 votos obtenidos en 2015 y 5 escaños. No quedaba otra que admitir la realidad. Que el resultado que hemos tenido ha sido muy malo. Estas elecciones nos las ha ganado el Partido Socialista y también es evidente que los votantes y las votantes de la derecha se han movilizado. En Izquierda Esquerra también resultados adversos, con un representante que aún... Bueno, pues eso es lo que dio de sí la noche electoral, eso es lo que dio de sí todos los titulares, las declaraciones, con esa efervescencia de la que hablaba José Murugarren, pero ya veníamos de alguna manera aprendidos, enseñados, señalados de por dónde podrían ir los hipotéticos pactos. En el debate de esta casa quedó muy claro, los principales titulares llegaron en el apartado de política de acuerdos y alianzas. Recta final de este debate y tal vez con una de las cuestiones que más interesan a la ciudadanía. Con dudas sobre quién podrá ser segunda fuerza, Chivite lanzaba propuestas a sus posibles socios siguiendo la línea del PSOE en Madrid. A Izquierda Esquerra y a Podemos es que miremos al futuro y que construyamos juntos un espacio de progreso para esta comunidad. Pero también a Geroa-Bai. Si aparcásemos el tema de las políticas identitarias, es que el Partido Socialista tiene un marco muy claro, desde luego estaríamos dispuestos también a entrar en un gobierno con Geroa-Bai. No sé qué es aparcar asuntos identitarios, o no es aparcar, es donde hay mayorías parlamentarias que permiten determinadas políticas. Esparza interviene y recuerda a Chivite que pactar con Barkos sería hacer un gobierno nacionalista. Pero luego ella lo que quiere es pactar con usted, que es una política nacionalista, que quiere seguir haciendo política nacionalista, y está dispuesta la señora Chivite a aceptar también los votos de Bildu, aunque son inmorales. En definitiva, vamos a ver. De lo suyo. Vamos a ver, no, yo hablo de lo que me parece que tengo que hablar. Con el decreto del euskera en la función pública, ¿qué va a hacer, señora Chivite? Pues ya veremos lo que dicen los jueces. Está recurrido en los jueces. Pero usted lo quiere. Desde luego no compartimos ese decreto foral del euskera. No hemos compartido la política lingüística que ha hecho. Uno y otro se dicen que no se apoyarán. Que con mi voto no va a ser presidenta, ni con mi abstención va a ser presidenta, señora Chivite. Pues eso es lo mismo que he dicho yo, señor Esparza. Bien. No es no. Los socios del cuatripartito se muestran partidarios a revalidar sus actuales 26. Y yo estoy convencida de que está abierto, de que hay partida y de que vamos a ser capaces de revalidar esa mayoría. ¿Cuáles serían sus socios prioritarios? Y tanto Podemos como Izquierda Esquerra se muestran más favorables a repetir esa mayoría que a pactar con PSN como propone Chivite. Nuestra apuesta por la continuidad del cambio político, social y plural que derrotó a las derechas y al bipartidismo en 2015 y creemos que lo vamos a conseguir. Yo estoy muy cómodo dentro del acuerdo programático que hemos desarrollado. El Partido Socialista dice que aceptará los votos de Navarra Suma
o de Vox para ser presidenta. Yo eso no lo he dicho en ningún momento. Hombre, lo hemos oído todos. Lo hemos no oído lo todos. he dicho en ningún que aceptará los votos de Navarra Suma o de Vox. Déjeme terminar. Déjeme terminar. Barcos no cierra puertas y estaría dispuesta a acordar con el Partido Socialista si usted no liderara ese gobierno. Evidentemente, Geroa Bai trabajará por un gobierno progresista, en todo caso, y un gobierno plural, evidentemente sin vetos y exclusiones de estos 4 años. Un gobierno de María Chivite como presidenta. Digo que trabajaríamos. No se trata, aquí no es una cuestión de llegar al sillón presidencial. EH Bildu no ve que ese sillón vaya a ser para el socialismo. Sinceramente yo no contemplo la posibilidad de tener que votar a María Chivite en una investidura. ¿Cómo va a gobernar usted? Una investidura que Esparza sigue defendiendo será para él. Vamos a ver, haremos un proyecto. Con la perspectiva de apenas 5 días, ¿cómo cambia el concepto, Javier, de lo que uno dice en un debate, ahora ya con los resultados encima de la mesa? Sí, la verdad que en campaña el papel y los debates lo aguantan todo. Y luego ya cuando llega Paco con la rebaja y el ciudadano con su voto, es donde el político se coloca en el lugar en el que la sociedad quiere. Ahora bien, de todo esto que hemos escuchado y hemos venido comentando, yo me planteo una cuestión, y es que el PSN supera el 20% de los votos. El PSOE gobierna en Madrid con una derecha cabreada, porque gobierna en Madrid. Y no puede haber un gobierno de Navarra sin que los nacionalistas estén por ahí de un modo u otro. Bienvenidos a 2007. Esto ya lo hemos vivido. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Fernando Puras, con muy pocas diferencias. Si me apuras, valga el juego de palabras, Zapatero tenía mayoría absoluta y Sánchez no la tiene. ¿Cómo va a actuar el PSN ahora? Habrá que verlo, porque la curva de votos del PSN después de 2007 es muy clara. Y María Chivite, que ha conseguido levantar, decía ayer, el orgullo de ser socialistas, ¿a qué se va a exponer ahora? ¿Cuál va a ser la estrategia? No solo la del PSN, sino la de Ferraz, que va a ser la decisiva otra vez. Vera, ¿qué sensaciones había anoche en la sede de Navarra Suma? Bueno, fue una noche complicada hasta el final, ¿no? Porque a la espera de ver si caía ese parlamentario número 20, era una situación mejor, evidentemente, que la del parlamentario 19, al final fue una noche de sonrisas, pero conscientes de que la situación no es fácil, conscientes de que tal vez no puedan gobernar Navarra y conscientes incluso de que se abre la puerta a una segunda vuelta, a unas segundas elecciones. No lo descartaba Javier Esparza cuando se lo preguntábamos directamente. No es no, decía Chivite en campaña, no es no, le dijo Javier ayer a María Chivite y el Partido Socialista le dijo lo mismo a Navarra Suma. Entiendo que hoy habrán hablado en otro tono, porque han hablado ya esta mañana, han tenido ocasión, veremos a ver cómo se van concretando esas negociaciones, pero Javier Esparza hablaba de programa. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué llevamos que nos pueda unir? Pero parece que la situación es muy difícil si los dos cumplen con la palabra dada en campaña, y ahora no cumplir con la palabra dada cuesta caro. José, ¿se va a pisar ahora el acelerador? Porque tenemos 2 fechas clave en el horizonte. Una es la composición de los ayuntamientos y la segunda es la composición del Parlamento. Hombre, yo creo que efectivamente, como comentabas, el hecho de que el día 15 de junio esté ya fijada la fecha de constitución de todos los ayuntamientos, eso de alguna forma va a obligar a que aquellos partidos que a la hora de negociar fórmulas pueden intentar que como contraprestación se disputen los ayuntamientos, obligará a pisar el acelerador pues para que efectivamente antes de esa fecha puedan establecerse algún tipo de alianzas. Pero yo quería referirme ya a lo que una de las cosas que comentaba Javier cuando citaba 2007 como una especie de origen o primer momento en el que se pudo producir algo de lo que ahora se podría de alguna manera replicar, es que yo creo que ahora mismo Chivite, siendo la segunda más votada en las listas del Parlamento de Navarra como cabeza del PSN, se encuentra en una situación muy parecida a la que Barcos encontró hace solo 4 años, ¿no? Y probablemente los parámetros son de alguna forma similares, porque si recordáis, a Barcos en aquel primer momento en el que ella estaba hilvanando el cuatripartito que finalmente salió, le apetecía negociar absolutamente con todo el mundo, excepto con Bildu. Las circunstancias y una manera de gestionar quizá distinta a la que ha hecho Chivite, que Chivite pues por su propio electorado y por el partido al que se debe lo ha hecho de otra manera, las circunstancias en aquel momento hicieron que no se visualizara tan públicamente el rechazo que mantenía frente a Bildu.
Pero efectivamente, entre la clase política era conocido que Barcos hubiera deseado un gobierno en aquel momento cuatripartito con el PSOE, que no pudo lograr porque no le daba 26. En esa situación, curiosamente, se encuentra ahora mismo Chivite, que su juego va a ser intentar pactar una fórmula que le permita conseguir 26. Durante toda la campaña ha dicho que rechazaba en ese juego de apuestas a Bildu y, sin embargo, las circunstancias le van a obligar, entre comillas, a tener que, si quiere llegar a ser presidente, dejarse querer o al menos aceptar los votos que potencialmente pudiera darle Bildu, ¿no? Pero quizá la diferencia es que Geroabay decidía aquí y el PSN acabará decidiendo Madrid, ¿no? Probablemente. Bueno, y la clave yo creo que también la daba la propia presidenta Barcos, fue la primera prácticamente en intervenir, reconocía la situación y decía estar dispuesta a alcanzar gobiernos de progreso, pero ojo, también gobiernos municipales de progreso. Claro. ¿Qué se va a pedir? Porque la abstención de Euskal Herria Bildu podría ser a contraprestación de algún acuerdo en algún ayuntamiento. Y visto lo visto, por ejemplo, Maite Esporrín salió enseguida, luego veremos Pamplona, pero enseguida dijo Agura Sirón que se puede pactar, negociar entre ambos para que esa abstención de Bildu entrara en ese juego, ¿no? En esa carambola. Yo creo que el Ayuntamiento de Pamplona no va a ser una de las cosas que se negocien si es que al final hay que negociar algo. Me explico cuando digo si es que al final hay que negociar algo. Todos estamos acostumbrados, porque los políticos nos hacen estar acostumbrados a ello, a que no hay nada sin contrapartidas. Pero claro, pongámonos en un escenario. PSN, Geroabay, Podemos, Izquierda Esquerra llegan a un acuerdo programático, un plan de gobierno conjunto de progreso, etcétera. Se encuentran con 23. Señores de Bildu, ustedes deciden. ¿Qué pasa con Navarra? Está en su mano. Bildu puede abstenerse en bloque o Bildu puede hacer... Yo ayer me acordaba de lo que ocurrió con el plan Ibarretxe en el Parlamento de Vitoria. Bildu no se quería mojar y dividió el voto. Fueron 3 votos a favor del plan Ibarretxe, 3 votos en contra, que era una circunstancia muy llamativa. ¿Por qué no va a hacer EH Bildu de quien no hacen falta los 7 parlamentarios, sino en ese caso harían falta 3 para llegar a la mayoría absoluta, un juego parecido? Simplemente por evitar que Navarra suma, o que el PSN caiga en brazos de Navarra suma, o que Navarra suma y el PSN gobiernen juntos. Digo, en la lógica de Bildu. No sería desde luego extraño porque lo hemos visto todo. Lo hemos visto todo, José. No, podría ser lo que apunta Javier. Quiero decir, es efectivamente se va a dar la circunstancia de que Chivite necesita esos votos. Se da la circunstancia además subrayada por la propia María Chivite de que ella no va a buscar esos votos. Esa es la fórmula. Sin embargo, va a apostar y va a intentar conseguir ser presidenta, porque es que es la oportunidad de los socialistas en este momento de alcanzar una cierta relevancia en una comunidad autónoma como Navarra, en la que en los últimos años pues, no han tenido demasiada fortuna, demasiados apoyos, ¿no? En esa situación, efectivamente, como apuntas, tiene que propiciarse que de alguna manera Bildu, que está fuera, posibilite que María Chivite sea la presidenta. Yo también comparto la idea que decías de que en Pamplona la mayoría es la de Enrique Maya, tiene 13 de 27, eso es lista más votada. Sí, Pamplona parece que... No hace falta el voto de Esporrín, podría darlo, pero seguramente no es necesario tampoco. Sí que en el Ayuntamiento de Pamplona ha habido una especie de simbiosis y de proximidad a lo largo de toda la legislatura. No, que ayer lo dejó muy claro. Sí, no, y además lleva toda la campaña diciendo que se va a votar a sí misma. O sea, que pase lo que pase, me voy a votar. Lo dejó muy claro. Lo dejó claro de entrada, ¿no? Prácticamente. No abrió esa puerta, la cerró de entrada. Lo dejó claro. Alguien dice que efectivamente lo dejó claro de cara a Bildu y hay quien piensa que también lo quiso dejar claro de cara a Chivite. O sea, ¿no? Que todo puede ser. Marisa, ¿no crees que a veces en campaña se dicen muchas cosas, se compromete uno innecesariamente a cosas que están por llegar, poco menos que pegarse un tiro en el pie? Bueno, cuando estábamos viendo las imágenes de vuestro debate, de esos pactos, yo recordaba que yo he tenido la sensación en esta campaña que hemos hablado más de pactos que de ninguna otra cosa. O sea, de programas, poco, ¿no? Creo que hemos escuchado hablar de, quizá por nuestra culpa propia, a lo mejor tenemos que hacer nosotros también nuestro examen de conciencia, porque les hemos preguntado más por los pactos que por cualquier otra cuestión, por sus proyectos, por sus programas, ¿no? Y finalmente, pues ayer lo comentábamos, ¿no? Ahora hay que ver si se cumple todo lo que se ha dicho. Claro. Yo a veces tengo hasta mis dudas de si después se acuerdan de todo lo que han dicho que van a hacer, ¿no? Porque es complicado.
Es muy complicado. Los pactos son importantes porque finalmente muchos ciudadanos lo preguntan en la calle, ¿no? Los periodistas, oye, pero si voto aquí, ¿dónde va a acabar mi voto? Hay que hacer también un análisis de lo que le ha pasado al cuatripartito, porque el desplome de Podemos marca la pauta. 30.000 votos se dejó anoche en Navarra, pero el nacionalismo, los partidos nacionalistas, Geroa Bai sube casi 6.000, también 1.500 Euskal Herria Bildu, que también suben porcentajes, se mantienen. O sea, la pérdida viene de muchos votantes navarros que votaron a Podemos, que votaron izquierda y que después sus votos vieron cómo iban al nacionalismo y han dicho, ojo, esto aquí no, ese trasvase va a otros partidos que no quieren que se sumen sus votos, ¿no? Por eso los pactos son tan importantes a la hora de ver a dónde se va a apoyar, ¿no? Claro, pero si vamos todavía más atrás, esos votantes que se fueron del PSN a Podemos se fueron precisamente por los pactos que había habido con UPN. Es decir, con el centro derecha. Con lo cual, María Chivite tiene que ser consciente de que probablemente hay un votante de izquierdas que se ha ido espantado de lo identitario, del nacionalismo, pero que ya se le había ido por esos pactos anteriores, ¿no? Sí que es importante que la gente sepa con quién va a pactar cada uno para poder elegir qué va a hacer con su voto. Pero claro, luego entramos en el juego de las palabras. Decía Javier Esparza, todo un gobierno en el que entre Geroa Bai o que dependa de Geroa Bai va a ser un gobierno nacionalista. Yo creo que nadie llamaría gobierno nacionalista al gobierno de 1996 de José María Aznar, que se apoyaban los votos de PNV y de CiU. Hombre, vamos a tener también la consideración hacia ese votante de esas opciones que no tiene por qué estar marcado únicamente por lo identitario. Sobre todo en una coalición, por ejemplo, como es Geroa Bai, que tiene también diferentes almas, ¿no? Me ha hecho mucha gracia esta... Bueno, perdona, José. No, que quería abundar un poco en lo que decías, porque al aire de ese análisis que hacíais entre Javier y Vera, es cierto que resisten bien los partidos nacionalistas, tanto Geroa como Bildu, y luego a mí me llama la atención cómo algunos alcaldes, en concreto pues el de Pamplona, alcalde Asirón, el alcalde todavía de Tudela, Neko Larrarte, por ejemplo, resisten también muy bien el crecimiento de Navarra Suma, que crece mucho, tanto en Pamplona como en Tudela. Ellos crecen, pero sin embargo los apoyos en los que se sustentaban estos alcaldes es donde caen. Aranzadi en el caso de Pamplona, Podemos en el caso también de Tudela, que desaparece. Eso sería un aspecto. Y el otro aspecto es ver cómo, curiosamente, Navarra Suma, que es una coalición ideada de alguna manera por Javier Esparza, por el presidente de UPN, es un poco su apuesta personal, eso de intentar pactar con el Partido Popular y con Ciudadanos al mismo tiempo. Esa apuesta tan personal que ha hecho él puede beneficiar a otros líderes de su propio partido, como va a ocurrir pues con Enrique Maya, con unos cuantos alcaldes en la comarca de Pamplona que probablemente por lista más votada se pueden hacer con las alcaldías, y sin embargo a él mismo no le va a beneficiar. Por eso esa noche de ayer era tan difícil, ¿no? Navarra Suma, porque son conscientes de que tienen todavía la partida por jugar y a ver si hay terreno de juego para hacerlo. Se puede hablar mucho de Navarra Suma, porque en el debate postelectoral de las generales, yo recuerdo haber dicho que el bloque de Navarra Suma y Vox iban a ser entre 124.000 y 130.000 votos. Creo que suman 128.000. O sea, no se ha movido nada. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha conseguido frenar a Vox. Claro. Y esa diferencia de votos que hay respecto a lo que sumaban UPN, PP y Ciudadanos en 2015 y lo que ha obtenido Navarra Suma es básicamente esa abstención de castigo que hubo en 2015 de un votante de UPN que ni tapándose la nariz podía dejar de castigar de alguna forma lo que había ocurrido con Caja Navarra, el desastre de no haber aprobado varios presupuestos de manera consecutiva. Entonces, lo que ha conseguido Navarra Suma ha sido recuperar parte de esa abstención y frenar a Vox, pero no ha aglutinado más fuera de ese bloque. Eso también habría que tenerlo en cuenta. Si alguien ha aglutinado, por ejemplo, es Enrique Maya, que sube, creo recordar que eran algo así como 5.000, 6.000 votos, que es prácticamente lo que sube Navarra Suma en toda Navarra. De hecho, en las últimas elecciones, las de hace 4 años, si recordáis, lo que unió al cuatripartito no fue un programa que estuvo muy bien, el acuerdo programático, la firma, la presentación, sino echar a UPN de donde estaba. Fue lo que unió a los 4 partidos para aupar también a Uxue Barkos a la presidencia del gobierno. Decías antes, Marisa, que es verdad que hemos hablado mucho de pactos y poco de programa, pero es verdad que cuando intentas hablar también programa, me hace mucha gracia cuando Uxue Barkos habla de
programas y de gobiernos progresistas. Una coalición como Geroa Bai, en el que hay que rascar dónde está el progresismo para encontrarlo, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Algo también similar. No vamos a mirar el programa, vamos a mirar qué es lo que nos lleva a llegar a la presidencia, ¿no? En este caso a María Chivite. Yo creo que está complicado. No sé si va a ser posible llegar a acuerdos que lleguen o que lleven a María Chivite a la presidencia. Esta mañana en la redacción tirábamos un poco de historia y recordábamos que los gobiernos de Urarburu, por ejemplo, fueron los dos en minoría, con más escaños, desde luego, que los que ahora tiene María Chivite, porque el primero fue con 20 escaños, entonces estaba el procedimiento automático que, por ser la lista más votada, Urarburu fue presidente, después gobernó con 15. Pues con un acuerdo con UPN, bueno, ahora, pues si María Chivite va a ser capaz de llegar a acuerdos con Geroa Bai de tal manera que lleguen al gobierno, yo no lo sé, la verdad, no me siento capacitada. Yo tampoco lo sé, para... pero alguien de UPN me decía hoy que si cambia ese escaño del que estamos hablando, lo que falta, pues podría quedarse Parece que es más importante de lo que sí, puede o sea, podría quedarse un ¿no? Navarra Suma con 20, un PSN con 11 y el otro bloque son 19, es decir, 20 contra 19 con una hipotética abstención, José, del Partido Socialista. Pero claro, María Chivite ha dicho que no. Yo ahí lo que creo es que, y por poner un poco también las cosas en contexto, quien ha ganado las elecciones, porque estamos ahora por circunstancias, porque hay otras circunstancias también que son relevantes e interesantes, ¿no? Y parece que el foco está puesto en los que salen ahora con barcos a la cabeza, probablemente, y en Chivite, que es la alternativa más, da la sensación de más próxima. Pero quien ha ganado las elecciones es Navarra Suma con Javier Esparza. Y Javier Esparza o Navarra Suma más el PSOE son 30 de los 50, ahora mismo 30 de los 50 parlamentarios. Curiosamente es verdad que ellos mismos, al mismo tiempo que entre los dos sumarían esos 30, se han dado un tiro en el pie anticipadamente y han dicho que el uno del otro, por distintas circunstancias, pues no parece dispuestos a pactar, ¿no? Y yo, por abrir otro escenario, esto que ahora mismo parece complicado y que da la sensación de que sería Chivite quien tiene que buscar alguna fórmula de gobierno hacia la izquierda y hacia el nacionalismo, hay otro paquete que está ahí en el aire del que también podría formar Navarra, al menos como en teoría, porque ahora mismo hay comunidades autónomas en las que Ciudadanos y el PSOE pueden llegar a acuerdos y abrir puertas a Aragón, por ejemplo, efectivamente, es un buen ejemplo. Ahora enseguida vamos a hablar de eso, José. Gracias por abrir ese melón, que va a ser muy interesante y que hay que buscar cambios. Volvemos en 3 minutos, enseguida regresamos. Noche de análisis en Navarra Televisión con los resultados de estas elecciones. En Pamplona, al igual que en el Parlamento, vuelco al cambio de 2015. Enrique Maya rozando la mayoría absoluta con 13 concejales. PSN sube hasta los 5. Geroa Bai pierde 3 escaños y ha desaparecido Aranzadi e Izquierda Esquerra. Asirón, a pesar del ascenso en 2 concejales, se ha quedado sin la alcaldía. De un trabajo durante 4 años... El cuatripartito ha perdido el Ayuntamiento de Pamplona. Navarra Suma se ha quedado a un solo concejal de la mayoría absoluta y Enrique Maya se perfila como el próximo alcalde de la capital. Se la arrebatará a Joseba Asirón, pese a que EH Bildu ha mejorado sus resultados. Cambio claro en la composición del Ayuntamiento de Pamplona. Navarra Suma con Enrique Maya se queda a solo un concejal de la mayoría absoluta. EH Bildu mejora sus resultados, pasando de 5 a 7 ediles. El Partido Socialista sube de 3 a 5, Geroa Bai pierde 3 y se queda en 2. Aranzadi, Izquierda Esquerra y Podemos desaparecen. Vox no consigue representación. Así que el consistorio pamplonés pasa de tener 6 partidos a 4, algo que ya sucedió en 2007. Con estos resultados y sus 13 escaños, Enrique Maya dice sentirse legitimado para volver a ser el alcalde de Pamplona. Hemos obtenido una victoria incontestable. Los pamploneses han dicho claramente
que no quieren más cuatripartitos, que no quieren más nacionalismo, que quieren que vuelva la normalidad a Pamplona. Y a ese Agur Asirón se sumaba también la candidata socialista Maite Esporrín, que podría tener la clave para convertir a Maya en alcalde. Una Esporrín exultante tras haber conseguido 2 concejales más y convertirse en la tercera fuerza. Me alegra mucho poder decir Agur Asirón, Agur, Agur, Agur de Pamplona, Agur. Es una satisfacción inmensa el comprobar que la ciudadanía ha reconocido nuestro trabajo en la oposición, ha reconocido nuestro trabajo, ha sabido valorarlo y nos ha dado la confianza. Joseba Asirón no puede reeditar la alcaldía a pesar de haber conseguido un mejor resultado, 2 ediles más que le mantienen en la segunda posición, pero las cuentas del resto de sus socios le dejan fuera de la alcaldía. Es el refrendo de un trabajo bien hecho, de un trabajo durante 4 años que puedo decir que nos hemos dejado la piel y lo hemos hecho además, y yo creo que la gente lo ha valorado. Y pase lo que pase a partir de aquí con los pactos y no pactos y las alianzas y no alianzas, yo creo que desde luego tenemos que ir con la cabeza bien alta y desde luego que no nos borren la sonrisa. Gueroa Bai es la única formación que pierde representantes, baja de 5 a 2. Especialmente significativa es la desaparición de Aranzadi, que tenía 3 concejales. Izquierda Esquerra también pierde su única concejala. Se ha polarizado mucho entre Navarra Suma y Bildu, entonces eso quiere decir que los 2 bloques que tanto han intentado escenificar durante toda esta campaña electoral pues han dado resultado. Podemos no logra entrar en el ayuntamiento de la capital. Esta fragmentación del voto de la izquierda ha sido una de las claves que han hecho perder la mayoría al cuatripartito. Bueno, pues en el conjunto de los municipios, Navarra Suma obtuvo el mayor número de votos y ha recuperado grandes localidades que se había dejado hace 4 años. EH Bildu se erige de nuevo como la formación con más concejales en la comunidad. Navarra Suma alcanza el 30% en las elecciones municipales y consigue en total casi 300 concejales con 16 alcaldías aseguradas por mayoría absoluta. EH Bildu tiene más concejales y más alcaldes asegurados, especialmente en localidades pequeñas de la zona norte. 14 localidades ya saben que tendrán alcalde socialista. En otras muchas habrá que ver qué movimientos hay el día 15 en los plenos de Constitución. Navarra Suma recupera Egués, ahora tercer municipio de la comunidad, porque la alternativa pasaría como en Pamplona, porque EH Bildu y PSN sumarán sus votos. Situación que se repite en Barañáin con Navarra Suma como lista más votada con 8 de los 21 concejales del consistorio. A EH Bildu no le alcanza con apoyos de otras fuerzas. Y también Burlada pinta que tendrá alcalde de la coalición Navarra Suma, ya que se queda por debajo de la mayoría absoluta una alternativa que le pudiera discutir el bastón de mando. En Cizur podría repetir Gueroa Bai si cierra un acuerdo con otros 2 partidos, EH Bildu y AS Cizur. Si no, la alcaldía pasará a Navarra Suma como lista más votada. En Ansoain, a pesar de la mejora del PSN, EH Bildu mantendrá la alcaldía de la localidad como fuerza más votada, visto el reparto de concejalías. Lo mismo ocurre en Villava, en la que los abertzales se repetirán en la alcaldía al no haber una alternativa que le arrebate el bastón de mando vía mayoría absoluta. En Huarte, EH Bildu, que ha ostentado la alcaldía en los últimos 4 años, es también la lista más votada, seguida de cerca por el grupo independiente. Nuain ya conoce que tendrá alcalde de Navarra Suma. La lista superó la mayoría absoluta en una localidad que tradicionalmente había gobernado el regionalismo. Un pacto entre EH Bildu y el PSN es la única posibilidad para que no gobierne en Estella Navarra Suma, que obtuvo 7 de los 17 concejales, uno más que los abertzales que han gobernado el consistorio. Por 5 votos de diferencia ganó la lista de Navarra Suma a la de EH Bildu en Tafalla, que queda pendiente de los posibles pactos en las próximas semanas para saber quién gobierna la ciudad. Pero el mayor vuelco de la noche ocurría en Tudela. Allí Navarra Suma conseguía la mayoría absoluta. Alejandro Toquero es el nuevo alcalde de Tudela. El candidato de Navarra Suma no tiene que esperar a llegar a acuerdos ni lograr apoyos. Su mayoría absoluta, con 11 concejales en la capital ribera, le permite recuperar el bastón de mando que UPN perdía hace 4 años. Tudela ha hablado alto y claro lo que quería. Tudela hemos demostrado una vez más lo que somos, que no nos gustan que nos digan lo que no somos, y hemos demostrado pues bueno, que somos tudelanos, que somos navarros y que somos españoles. Lo que primero vamos a decidir es solicitar formalmente, iniciar los trámites
para iniciar la carta de capitalidad para Tudela. Navarra Suma arrebataba la alcaldía a Eneco Larrarte, a pesar de que Izquierda Esquerra ha mejorado sus resultados. Logra un concejal más, pero desaparece uno de sus socios, Tudela Puede, y los 3 concejales obtenidos por el Partido Socialista, que mantiene sus resultados, no son suficientes. Había 2 bloques que estaban más o menos equilibrados. Y bueno, el resultado ha sido al final que la derecha ha sacado 11 concejales, la izquierda 10, y la legislatura yo creo y espero que sea una legislatura buena, en el sentido de que hemos dejado encarrilados muchísimos proyectos y que ya dijimos antes de acabar y durante la campaña que quien tuviese la responsabilidad de gobierno iba a tener la fortuna de encontrarse proyectos con financiación como para poder tener media legislatura cuando acabe ya enfilada, ¿no? Así que el Ayuntamiento de Tudela pasa de tener 6 grupos políticos a solo 3. Además de Tudela Puede, desaparece la CUP. Vox no logra representación, pese a los 2.060 votos que consiguió en las generales. Ahora solo han obtenido 399. Bueno, pues con este panorama hay muchas cuestiones muy interesantes a la hora de empezar a negociar. Antes de publicidad ponía sobre la mesa José Murugarren esa posibilidad de la situación que el Partido Socialista pueda tener en algunos gobiernos autonómicos, como el de Aragón, con Ciudadanos. Y claro, ponemos ya la vista en Navarra. Efectivamente, es otra de las posibilidades que hasta ahora no se habían abierto, en la medida en que no se habían producido las elecciones y, lógicamente, antes en campaña pues los candidatos habían hablado de un cuadro electoral distinto, contando con lo que ellos en aquel momento, pues los elementos con los que disponían, ¿no? Navarra Suma había dicho que quería un pacto con el PSOE había dicho que con Navarra Suma no quería pactar y que iba a buscar una fórmula hacia la izquierda, y de repente ahora, al día siguiente de las elecciones, nos encontramos con que hay algunas comunidades en las que se da la circunstancia de que si Navarra formara parte de una oferta, digamos, generalizada, pues quizás podría beneficiar al PSOE o a Navarra Suma en Navarra, siempre y cuando hubiera pues algún acuerdo con Ciudadanos o con el PSOE. En estas comunidades es el caso pues de Castilla y León o de Aragón o alguna de estas. Javier. Voy a hacer política ficción, ya que estamos en política ficción, voy a ello. María Chivite ha dicho que con Navarra Suma no, entre otras cosas porque está el Partido Popular, que era una de sus líneas rojas. También ha dicho que con Esparza no. Si Navarra Suma consigue 20 escaños, 20 parlamentarios, 15 serían de UPN, porque el 20º es Ángel Ansa, de Unión del Pueblo Navarro. Ya sabemos que está pendiente una reforma del reglamento para separar coaliciones en diferentes grupos parlamentarios. Si hay 15 parlamentarios de UPN y 11 del PSN, suman 26. No sería dar un voto a Navarra Suma, no sería pactar con el PP, que era tu línea roja, y puede no ser Esparza el candidato. Ya que nos ponemos a hacer política ficción, es cierto, Navarra va a ser pieza de un tablero de ajedrez nacional, pero es que quizá no tenemos que mirar siquiera a Ciudadanos, es que tal vez la solución pueda estar en una carambola de ese tipo. Yo no lo descartaría. Yo no lo descartaría. Después de lo que vimos en el plan Ibarretxe, no lo descartaría. No lo descartaría, y sobre todo no lo descartaría por parte de todos esos grupos mediáticos, de intereses políticos que tiene también dentro del Partido Socialista de Navarra, que van a hacer presión hacia ese camino. Es que, insisto, 15 más 11 darían 26 y no estaríamos tocando ni un pacto con el Partido Popular, que era una línea roja de María Chivite, ni sería necesario que fuera con Javier Esparza. Claro, con lo cual con Esparza no, y se lo dijeron muy claro. O sea, planteáis que los dos partidos tengan que hacer de tripas corazón en algo. Puede ser. Con candidato, dimisión, cambio, repuesto. Puede ser. Es política ficción. Es política ficción, yo le he dicho, pero fijaros en el detalle. Si entra el 20º, son 15 de UPN. Me has recordado el pentapartito de aquella fatídica rueda de prensa de Fernando Puras. Sí, sí. Y no era política ficción. Insisto, yo he empezado, lo primero que he dicho ha sido bienvenidos a 2007. Estamos en esa situación, pero esta vez UPN y PSN sumarían 26. Fíjate, Javier, yo para hacer política ficción me atrevo a hacer otra aventura. Venga, entonces, ¿puedo? Venga. Propongo entonces, me resulta hasta más sencillo pensar que el Ciudadanos que ha surgido después de las últimas elecciones ahora mismo esté abierto a pactar con Sánchez la investidura. Y en ese caso, que Navarra pueda gobernar Navarra Suma con el PSOE. Podría ser. Pero Navarra Suma con el PSOE
incluiría al Partido Popular, que era una línea roja de Chivite. A eso voy. ¿Qué haces con los dos partidos? Porque el Partido Popular ha colado 2 parlamentarios dentro de los 19. Si fueran 20, dentro de los 20. ¿Qué haces con esos 2 parlamentarios? Porque en esa política afición o más real no planteáis que en algún momento de cara a la investidura, la posible abstención de EH Bildu, se hable de todo este listado de ayuntamientos que acabamos de escuchar en la información. Estamos hablando de Barañáin, estamos hablando de Estella, estamos hablando de Burlada. Es que a mí me da la sensación, a ver, se puede llegar a hablar, pero en el momento en el que haya algo tangible, donde se le pueda agarrar en cualquier debate parlamentario a Sánchez, un Pablo Casado, un Albert Rivera, usted ha gobernado, está gobernando en Navarra y le ha regalado el ayuntamiento de una ciudad como Estella. Se complica la cosa. Es que eso es un precio muy caro que se mantiene mucho tiempo en el tiempo si las legislaturas se sujetan. Es decir, no solamente es una oposición hacerle aquí en Navarra a María Chivite, sino también en el conjunto del Estado a Pedro Sánchez. Es un coste muy caro el acuerdo, aunque sean municipios que para el conjunto de la nación no sean representativos, como pudiera ser Estella, pero eso, como bien dice Javier, a Pedro Sánchez se le podría volver recurrente, ¿no? Entonces es una situación muy difícil. Todas estas carambolas que comentabais, más la posible abstención o no de Bildu, está clarísimo que María Chivite no sé si va a dormir mucho esta semana, porque tiene un catálogo de opciones sobre su mesa, una lista de presiones también de una y otra parte que va a ser muy difícil de conjugar, ¿no? Parece muy decidida, ¿no?, a liderar al menos el intento, o parece decidida o obligada, no lo sé, ¿no? Igual hay un poco de momento todo. Parece que nadie ha levantado el teléfono, eso dice Geroabay, que no ha recibido ninguna llamada del Partido Socialista para hablar de pactos. Pero hoy ha dicho una cuestión muy interesante el ministro en funciones de Fomento, ha dicho Ábalos que el PSN no gobernará con EH Bildu en Navarra. Bien, de acuerdo, estamos ahí, pero esto me recuerda el momento en el que se votó la moción de censura contra Mariano Rajoy, que aupó a... ¿qué pasó aquel día? Que aupó a Pedro Sánchez a que se presentara a la investidura. ¿Qué pasó? Que los votos de Bildu fueron necesarios para que ello ocurriera. ¿Es similar a la posibilidad de que se vote una investidura? Porque no estamos hablando ni de un acuerdo programático, ni estamos hablando de acordar ahora unos presupuestos, ni estamos hablando de una legislación polémica, progresista... Desde el punto de vista de ese PSOE centralista, como diría alguno, centralista y jacobino, que no quiere ir con el nacionalismo a ningún sitio, sería incluso menos grave lo de Navarra. Porque en Madrid hacía falta para la investidura, para la moción de censura, eso... Pero es que aquí basta con una abstención. Sí. Es que basta con una abstención. La cuestión es que no haya una contrapartida que alguien le pueda echar a la cara a Pedro Sánchez o a José Luis Ábalos, que se ha metido en este follón, bueno, pues repitiendo el papel de Pepiño Blanco en 2007, ¿no? Bueno, yo pasaba por aquí y me meto. Tiempo habrá de ver si no ha metido la pata. Sí, por eso decía yo al principio que la presidenta Barco se refería también a esos acuerdos de los ayuntamientos. Claro. Y la presidenta dijo estar dispuesta, lo vimos también en el debate aquí en Navarra Televisión y en otros debates que había a lo largo de estos días, mensajes cruzados durante la campaña, que estaba dispuesta, pero siempre sin exclusiones, sin la exclusión de nadie, sin marcar esas líneas rojas. Y hablaba también a ver qué pasa en los ayuntamientos. No digo no, a ver qué pasa en el Gobierno de Navarra, en el Parlamento, pero ojo que hay muchos municipios abiertos todavía hasta el día 15. Un par de cosas. Una, a propósito de lo que estabais comentando respecto a que nos queda un minuto. Las declaraciones de Ábalos, rápidamente. Ábalos ha dicho que el PSOE no va a gobernar con Bildu, seguramente no lo va a hacer y será así, pero lo cual no quiere decir que no estén abiertos a que en un momento dado, como apuntabais, decidan una abstención y posibiliten el gobierno. Si será o no gratis la abstención, pues eso ya sabes que será otro debate. Respecto a los ayuntamientos que comentabas, efectivamente hay un pastel de ayuntamientos, pero que ahora mismo es difícil verlos en qué lado van a terminar, porque al final quien dispone de ayuntamientos ahora mismo es Navarra Suma, que sube unos cuantos, que se ha hecho con unos cuantos, y luego en el resto podría buscarse fórmulas alternativas a Navarra Suma que pasarían siempre porque el PSOE apoya a Bildu, que es un poco complejo en este momento aventurar que eso puede ocurrir, ¿no? Ayer María Chivite nos dejaba clarísimo que una abstención es una abstención. Tal cual. Marisa Lacabe, José Murugarren, Vera Villafranca, Javier Domínguez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por habernos acompañado. Y una cosa más, porque también queremos darle las gracias a ustedes.
Navarra decidió. Y para estar informada y seguir la noche electoral, eligió Navarra Televisión. Casi 120.000 personas siguieron en directo la programación especial que desde las 7:30 de la tarde ofreció esta casa. 6 horas en directo en las que Navarra Decide llegó a alcanzar el 35% de cuota de pantalla. Por ello, una vez más, gracias. Eskerrik asko. Muy bien, pues así terminamos una serie de acontecimientos que seguramente darán mucho más que hablar. Y se lo contaremos aquí. La noche de los miércoles les esperamos para el análisis político de Navarra Televisión. Muy buenas noches a todos.